buenas a todos. Vamos a comenzar la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Previo al juego de este sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado frente al Deportes Quindío, nos acompaña el profesor Alejandro Restrepo. Pregunta Juan David Londoño de Goal, se prepara John Eric Gómez del Colombiano. David, muchas gracias. Con las buenas tardes para los compañeros, para usted y por supuesto para el profe Alejandro Restrepo. Profe, respetando mucho al rival y sabiendo también que el calendario pues ya se va a apretar con la Copa Colombia, ¿podríamos esperar ver en la titular a jugadores como Guzmán, Blanco y el propio Cristian Castro o se mantendría la base que ya conocemos de memoria? Muchas gracias. En las 5 fechas que llevamos ya y si tomamos también el partido con Millonarios en Orlando, el equipo no ha repetido nómina inicialista. Tenemos una gran base de jugadores. Hoy la mayoría del plantel está con buena salud y en base a eso, con base en eso nos movemos en el día a día, vamos dando también oportunidades, vamos encontrando niveles, vamos buscando relaciones en el campo que nos permitan tener cada día un equipo más sólido. Entonces, nos tomaremos la tarde de hoy también para definir el equipo inicialista y que ese equipo nos represente de la mejor manera. Pregunta John Eric Gómez del Colombiano, se prepara Jonathan Muñoz de Fútbol de Quebu Radio. Profe, muy buenas tardes. Le quería hacer la pregunta de, ¿lo desacomoda mucho salir del Atanasio al equipo teniendo en cuenta que la cancha de Envigado es muy grande y como puede tener ventajas, también desventajas? Lo digo porque el equipo hace una muy buena presión alta y en un campo como el de Envigado pues se le va a dificultar, pero también esos espacios que puede aprovechar en ataque teniendo esa amplitud. ¿Cómo lo ve usted? John, buenas tardes. Ya el equipo ha jugado en varios escenarios. El estadio de Envigado para nosotros es un estadio que reconocemos porque ya hemos jugado ahí no solamente este semestre donde tuvimos un partido amistoso, tuvimos un partido también de competencia, el primero. Además nos ha servido como casa y además estamos muy agradecidos. Entonces es una cancha que los muchachos conocen, que no es atípica para nosotros y que también en campos grandes como el escenario donde jugamos el último partido, el equipo se ha desenvuelto bien. Considero que tiene un muy buen gramado, es una cancha que posibilita hacer un buen juego y que nos puede dar también posibilidades y nos puede sumar a esas virtudes que tiene el equipo como idea de juego. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol de Quebu Radio, se prepara Juan Carlos Jiménez de Moonlight. David, muchas gracias. Muy buenas tardes para vos, para todos los compañeros y el saludo muy cordial para el profesor Alejandro. Profe, lo primero es felicitarlo por el liderato de Atlético Nacional y el rendimiento que va mostrando el equipo. Eso es muy bueno y ojalá continúe pues de esa manera. Y lo otro es preguntarle, usted hablaba de establecer esas líneas, esas relaciones entre los jugadores. ¿Cree que es la oportunidad para que esa pareja de centrales entre Felipe Aguilar y Jason Perea, teniendo en cuenta las ausencias por lesión de Manuel, de Brian Córdoba, inclusive si se quiere el mismo Cabal, pues se afiance y continúe la seguridad en la zona defensiva del equipo, manteniendo el 0 y el arco invicto? Profe, muchas gracias. Jonathan, buenas tardes. Tenemos la posibilidad de haber puesto en cancha ya varias parejas. Felipe y Jason en el último partido se entendieron muy bien, ya lo venían haciendo muy bien en las prácticas. Siempre proponemos tareas donde intentamos que se den esas relaciones como tú lo dices y no solamente ellos dos, sino también Cristian, que ha venido haciendo un gran trabajo, que se ha adaptado muy bien a las formas del equipo. Ya él tenía información desde fútbol formativo, pero hoy está muy bien con el grupo. Y en el momento en que tengamos a Brian, a Emanuel, a Juan David, consideramos que en esta posición tenemos muy buenos jugadores. Hoy resaltar el gran trabajo que viene haciendo Jason, con muy buenos partidos y con la oportunidad de tener competencia y regularidad y la forma en que ha entrado Felipe y se ha complementado con sus demás compañeros.
Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman. Se prepara Johnny San Pedro de la tertulia. Gracias, David. Cordial saludo para todos. Profe, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle un poquito sobre cómo trabaja y prepara ese concepto del tercer hombre en Nacional. Pues Juan, ¿podrías corregir tu audio, por favor? Que no está muy claro. estamos con más facilidad cuando se hace en el Vamos a continuar con Johnny San Pedro de la tertulia Verdolaga. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Alejandro, muy buenas tardes. Hola Johnny, buenas tardes. ¿Qué tal? Alejandro, teniendo en cuenta ya los jugadores disponibles que tiene la parte de adelante, aquellos que estaban sin inscribir, la cantidad de jugadores que tienen esa posición de la segunda línea de volantes para arriba, ¿habría o existiría la posibilidad de incluir un hombre más en el ataque para los próximos partidos? Es decir, de esos 3 volantes de segunda línea y ese delantero con el que viene jugando, tal vez incluir un segundo delantero con esos 3 volantes o un cuarto volante y un delantero. Lo digo porque usted también estuvo con Juan Carlos Osorio y allí fue muy común ver de pronto ese tipo de situaciones. Gracias. Johnny, buenas tardes. Son situaciones que hemos previsto, que hemos entrenado, que con el cuerpo técnico hemos discutido, pero lo más importante es que también lo hemos llevado a cabo en las prácticas. Entonces, tener esas características y, como tú lo dices, variadas de diferentes formas de jugar de ellos, para mí, hablo mucho de este concepto de las relaciones que ellos pueden tener adentro, cómo se complementan unos con otros. Y yo creo que esto se fundamenta más en situaciones del juego, de partido. Hay momentos donde en el torneo también hemos utilizado 2 nueves o, como tú dices, los 3 medias puntas y un 9, o quizás jugar con 2 interiores más para elaborar. Hay distintas variantes que se van acomodando a esa estructura de juego que nosotros tenemos y en el momento indicado, cuando el juego lo requiera, pues debemos tener nosotros esa capacidad para proponerlo. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman Radio. Gracias, David. Cordial saludo para todos. Profesor Alejandro, muy buenas tardes. Le quiero preguntar sobre el concepto del tercer hombre. ¿Es un concepto que se trabaja únicamente en el ataque o este concepto también se traslada a otros sectores? Porque creo que es más evidente, mucho más fácil apreciarlo cuando los equipos están atacando, pero me parece que Nacional también lo trabaja en defensa cuando está Rovira, como se inserta a la línea defensiva, y en el partido anterior con la presencia de Sebastián Gómez, como también hacía ese trabajo para brindarle equilibrio. ¿Se trabaja en ambas fases o depende únicamente de la fase ofensiva? Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por su pregunta y es una buena oportunidad para aclarar el concepto, porque creo que usted lo dice desde un tercer central, o muchas veces desde una salida de 3 hombres desde el fondo. Y el concepto de tercer hombre es quizás un poco más profundo en el momento de posesión del balón. Es un tercer jugador que aparece en la jugada, o como el mismo nombre del concepto lo dice, un tercer hombre que se agrega a una situación. Entonces, en los 2 casos lo tenemos como variantes, como prioridades que tiene el equipo a entrenar, y los utilizamos de diferentes maneras en nuestras prácticas. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Jamie Sierra del diario AS. Oye, profesor Alejandro, buenas tardes. Saludo para los colegas. ¿Qué concepto nos puede dar del Deportes Quindío? Y yo quería profundizar un poco en la parte del trabajo mental que han estado realizando con el equipo, que vemos un Nacional más fuerte a la hora de rematar los partidos, a la hora de afrontar los diferentes juegos. Muchas gracias. Juan Camilo, buenas tardes. De Quindío, 3 aspectos importantes. El primero, su entrenador, una persona con gran trayectoria, experiencia en el fútbol profesional colombiano, con títulos y muchos partidos importantes en su carrera. Segundo, un equipo que tiene
diversas estructuras de juego, un equipo que ya en las 5 fechas ha mostrado en los partidos cómo puede jugar en una estructura 1-4-4-2, cómo puede cambiarla en 1-4-3-3, y en algunos partidos también ha utilizado una defensa de 5, jugando un 1-5-2-3, 1-5-3-2, que lo convierten también en la fase defensiva. Entonces es un equipo que tiene distintas variantes. Y por último, resaltar que son jugadores, algunos ya con edad, pero que tienen jugadores jóvenes, algunos otros con edad, pero que tienen ya mucha experiencia. Si no han estado mucho en torneos de la A, han participado con Quindío, con otros equipos de la B, y que ya tienen recorrido en el fútbol profesional colombiano. Y en la parte mental, el club ha venido haciendo un trabajo desde este proyecto deportivo. Ha sido una bandera del presidente Emilio, del comité de fútbol, de la junta, de apuntarle al aspecto mental, de trabajarlo desde distintos tópicos. Andrés Rodríguez, nuestro psicólogo, viene haciendo un gran acompañamiento, tanto individual como colectivo, y eso se suma también al muy buen trabajo interdisciplinar que hay en la institución. Pregunta Jamie Sierra, del diario AS. Se prepara Carlos Gamboa, de RCN Televisión. Profe, buenas tardes. Yo me uno un poquito a la pregunta de Juan Camilo y quisiera saber el trabajo, digamos, con usted. ¿Trabaja, es entrenador mental o es netamente con la plantilla de jugadores? Si de algún modo les ha trabajado, pues, ese tema de asimilar el fracaso, porque dentro del fútbol pasa, las derrotas y pues, devolvámonos un poquito a la película. O sea, Nacional clasificó primero en el torneo pasado y sabemos cómo fue el desenlace de esa gestión del profe Guimaraes. Ahora son líderes, el fútbol, digamos, les sonríe los resultados, todo como fluye, pero puede pasar que el panorama cambie de un momento a otro, profe. ¿Y qué lectura le da a usted a la situación que se está viviendo con los técnicos del fútbol colombiano? 5 técnicos ya fuera de sus cargos cuando apenas han transitado 5 fechas. ¿Cómo lo lee usted, que está empezando pues este tema en el fútbol profesional y que por ahí ve que ruedan cabezas de técnicos experimentados, profe? Gracias. Hola Jamie, buenas tardes. Sí, el trabajo en la parte mental es complementario para todos. Creo que nos apoyamos tanto cuerpo técnico, staff, nos estamos ayudando constantemente. Para mí el jugador es el mayor beneficiado de todo esto, porque si Andrés se reúne conmigo, trabaja conmigo, sacamos conclusiones, estamos en el día a día, estamos haciendo los planes de intervención con los jugadores, después eso va a tener una aplicación mía en campo. Entonces creo que ese trabajo es complementario y es de todos y con todos. Y bueno, en relación con los entrenadores, es importante que se establezcan estos proyectos deportivos. Hoy nosotros nos encontramos acá, como tú lo dices, gozando de un buen momento. Seguro en lo personal, como entrenador, solidario con ellos, porque conozco lo que es el entorno fútbol y lo que pueden estar sintiendo por el momento que están pasando, pero enfocados totalmente hoy en nuestro proyecto y en seguir adelante con él. Pregunta Carlos Gamboa, de RCN Televisión. Se prepara Roberto Urrea, de Aquí Entre Nos. Hola, profe, muy buenas tardes. Quería salirme un poco del tema porque ahora usted es el entrenador de moda en el fútbol colombiano, y si bien al principio muchos hinchas se preguntaban quién es Alejandro Restrepo, pues con los resultados se han dado cuenta cómo es. Quería preguntarle a usted qué hace por fuera del club. Si consume fútbol las 24 horas, qué hace cuando llega a la casa, si es un gran estudioso o prefiere también liberarse de la carga que es el técnico de Atlético Nacional. Gracias. Carlos, resaltabas el buen momento, y yo creo que los buenos momentos en el fútbol son netamente de un trabajo colectivo. Acá hay jugadores que hoy están comprometidos con hacer las cosas muy bien adentro de la cancha, en los entrenamientos, en el día a día y en los juegos,
tenemos un grupo de trabajo muy valioso y yo creo que por eso hoy hemos logrado las victorias, tener esos pies en la tierra y así hacerlo valer siempre. Y en la parte personal, no, soy una persona que, como usted lo dice, me apasiona el fútbol, veo mucho fútbol local, me gusta mucho nuestro fútbol y también lo hago internacional e intento aprender de todo lo que veo, leo y consumo en el tema fútbol. Entonces, me encanta, me identifica esta profesión, esta pasión y así lo asumo día a día. Última pregunta de Roberto Urrea, de Aquí Entre Nos. David, buenas tardes. Un saludo muy cordial para usted, para el profesor Alejandro Restrepo. Profe Alejandro, dialogando con varios técnicos y jugadores del fútbol colombiano, manifiestan que Nacional es el gran favorito para ser el campeón. ¿Cómo manejar eso al interior del grupo y que no se dañe el proyecto deportivo que tiene Atlético Nacional de que el equipo vuelva a conquistar una estrella? Buenas tardes, Roberto. Para mí es seguir dando esas señales de identidad de equipo, de ser consistentes en el día a día, de mantener viva esa alegría, pero con profesionalismo para entrenar, ser conscientes de la competitividad que hay en el fútbol colombiano, de los rivales a los que enfrentamos en cada fecha, de tener los pies en la tierra y de tomar cada juego con la seriedad que lo requiere. Creo que esos son los puntos más importantes. Agradecemos la presencia del profesor Alejandro Restrepo en la conferencia de prensa, al igual que la de todos ustedes, los colegas de los medios de comunicación. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde, un abrazo, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, David. Gracias.